Lecciones de la vida de Nehemías por Elena de White. Capítulo 18. Separación entre Israel y los idólatras. Otro asunto al cual fue atraída la atención de Nehemías en su regreso a Jerusalén estaba relacionado al peligro que amenazaba a Israel por causa de los casamientos mixtos y asociaciones con los idólatras. Vi asimismo en aquellos días, dice Nehemías, a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaba la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Nehemías capítulo 13, versículos 23 y 24. Esa asimilación del lenguaje de los paganos era una indicación de las infiltraciones hechas por el paganismo. En muchas familias, los hijos educados por sus madres paganas conversaban a través de la lengua de las naciones idólatras con quienes los israelitas se habían unido en casamiento. Esos hijos, mientras crecían con los hábitos y costumbres del paganismo, se volvieron del tipo más peligroso de los idólatras, porque estaban entremezclados con el pueblo de Dios. Esas alianzas ilegítimas produjeron gran confusión. Entre algunos de los que estaban en ellas involucrados había personas de alta posición, gobernantes y hombres ligados al servicio de Dios, a quienes, en la ausencia de Nehemías, el pueblo tenía que buscar por consejo y ejemplo correcto. Dios había excluido cuidadosamente de la unión con los fieles adoradores a los paganos, pero las barreras divinamente erigidas habían sido derrumbadas, y como consecuencia de la mezcla y los casamientos mixtos con otras naciones, el Israel de Dios perdió rápidamente su carácter santo y peculiar. Nehemías sabía que la ruina estaba cerca de caer sobre la nación si el mal no fuera aniquilado, y razonó con aquellos hombres sobre ese asunto. Él declaró con firmeza y sin temor: «No daréis más vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis más sus hijas, ni para vuestros hijos, ni para ustedes mismos». Nehemías capítulo 13, versículo 25. Él presentó el caso de Salomón y les recordó que entre muchas naciones no se levantó ningún rey como aquel hombre, a quien Dios favoreció y concedió gran sabiduría. Pero las mujeres idólatras con quien él unió su casa mediante el casamiento desviaron su corazón de Dios, y su ejemplo tuvo una influencia corruptora sobre todo Israel. Los mandamientos y las amenazas del Señor y los temibles juicios con que visitó a Israel en las generaciones pasadas despertó la conciencia del pueblo. Los lazos más fuertes y queridos que los unían a los idólatras fueron rotos. Fueron prohibidos no solo los futuros casamientos con los paganos, sino también las uniones ya formadas fueron disueltas. Algunos hombres en el sagrado oficio pelearon por sus esposas paganas, declarando que no podrían separarse de ellas. Nehemías replicó con solemne severidad: «Habremos, pues, de escucharos y cometer toda esta gran maldad de actuar con infidelidad contra vuestro Dios, tomando en casamiento mujeres extranjeras». Nehemías capítulo 13, versículo 27. Un nieto del sumo sacerdote, habiéndose casado con una hija del tristemente célebre Sanballat, no fue solo removido del oficio, sino prontamente desterrado de Israel. «Acuérdate de ellos, Dios mío», oró Nehemías, «porque han contaminado el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y de los levitas». Y aumentó: «Así pues los purifique de todos los extranjeros y asigne los deberes a los sacerdotes y a los levitas, cada uno en su tarea». Nehemías capítulo 13, versículos 29 y 30. Pero ninguna distinción fue hecha, ninguna consideración fue mostrada por clase o categoría. Cualquiera de entre los sacerdotes o jefes que se negaba a cortar su relación con los idólatras era inmediatamente separado del servicio del Señor. Cuánta angustia le costó al fiel obrero de Dios esa necesaria severidad. Solo el juicio lo revelará. Hubo una constante lucha con elementos opositores, y solamente con ayuno, humillación y oración fue conseguido el progreso. Muchos de los que se habían casado con idólatras escogieron acompañarlos al exilio, y a estos, juntamente con los que habían sido expulsados de la congregación. Se unieron los samaritanos, un pueblo que había mezclado su culto idólatra con muchas de las costumbres de los judíos. En esa dirección hallaron su camino algunos de los que habían ocupado altos puestos en la obra de Dios, y después de algún tiempo echaron suertes con ellos.
Deseando fortalecer esa alianza, los samaritanos prometieron abrazar más ampliamente la fe y las costumbres judías, y los apóstatas, decididos a superar a sus antiguos hermanos, construyeron un templo en el monte Gerizim, en oposición a la casa de Dios, en Jerusalén. Su religión continuó siendo una mezcla de judaísmo y paganismo, y su pretensión de ser el pueblo de Dios fue una fuente de cisma, emulación y enemistad entre las dos naciones, de generación en generación.